Buenos días. Es una bendición estar con todos ustedes esta mañana. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por venir a adorar con nosotros esta mañana. Gracias a todos nuestros visitantes que están aquí esta mañana. Estoy reemplazando, no soy el verdadero predicador. Si quieren escuchar a uno de verdad, vuelvan el próximo domingo. Pero, voy a hacer lo mejor que pueda esta mañana. Ustedes siempre son tan alentadores. Mientras Tony estaba aquí presidiendo la mesa del Señor, pensé para mí mismo lo maravillosa que ha sido nuestra ceremonia hasta ahora. Danny Bruce hizo un excelente trabajo enseñando la clase aquí esta mañana. Steven ha hecho un trabajo increíble dirigiendo el canto, y Tony ha hecho un gran trabajo. Dirigiéndonos en la cena del Señor, y pensé en lo que uno de los entrenadores de los chicos dijo hace años cuando eran jóvenes. Creo que estaban haciendo lanzamientos en ese momento, y nunca había escuchado esto antes. Pero ya sabes, cuando te reúnes como equipo al final de la práctica, dices vamos rebeldes o vamos algo, ya sabes, pero él dijo mejora. Y yo estaba como sí, necesitamos mejorar. No ustedes, yo necesito mejorar, pero siempre estoy, con suerte, tratando de mejorar y tratando de crecer cada día ustedes me ayudan a hacer eso. Lo aprecio. Estos últimos, un par de días hicimos un pequeño viaje por carretera, hasta Louisville, y luego nos dirigimos a Cincinnati. Y, siento como si hubiéramos estado fuera una semana en lugar de 2 días. Pero ya sabes cómo son los viajes, pero, fuimos a este lugar. No sé si. Y los niños, ustedes reconocen esto, ¿verdad? El arca, Noé, sí. Entonces, esto fue un regalo de mi abuela, para Monroe, creo. Creo que le dio un pequeño juego de té a cada uno de los niños, y este era el suyo. Entonces, tengo que tener mucho cuidado. Lo voy a poner justo aquí. Pero, uno de los lugares a los que fuimos fue el arca, el encuentro del arca, cerca de Cincinnati. Nunca había estado allí antes. Había estado cerca, pero nunca me había tomado el tiempo de parar allí. Y estaba hablando con Doug justo antes de llegar. Y por supuesto sabía que él estaba en Polishing the Pulpit y que estaban adorando, teniendo grandes clases y compañerismo. Y yo sé que él ha estado en el arca antes. ¡wow! Él dijo, sí, estaban casi agotados en el segundo piso. Y los niños estaban dormidos, creo que en los cochecitos. Pero es un lugar enorme. Y estábamos conduciendo hacia allí y le envié un mensaje a Doc. Le dije, Doc, porque habíamos estado en la feria estatal allí en Louisville antes o el día anterior. Y le dije a Doc, esto va a ser mejor que Disney. La feria estatal y todos los zoológicos del mundo juntos y luego, cuando llegué allí, fue increíble. Fue realmente algo para ver lo enorme que era el arca y simplemente darse cuenta del trabajo y la artesanía que se invirtieron en ella y el conocimiento que Dios le dio a Noé y a quien quiera que lo ayudó a construirla. Solo ese conocimiento para construir algo así. Y saber que esto está construido con un propósito. ¿Sabes? Esto no se construye solo para mirar y no lo estamos construyendo para mirarlo, lo estamos construyendo para usarlo. Y esto es en lo que ustedes van a entrar. Esto es Dios. Y Él dijo, ustedes tienen que construir esto y entrar en Él. Y luego voy a enviar algo de lluvia y lo hicieron. Lo hicieron. Ellos estaban, ¿sabes? Cuando entramos por primera vez, no sé quiénes han estado allí antes. Levanten la mano si han estado allí antes. Así que bastantes de ustedes, si no han ido, tienen que ir a verlo. Entras y te asustan de muerte. Porque tú o yo pensé que iba a entrar en una cueva y está oscuro pero cuando entras se abre y pensé que tal vez necesitaba llamar a Doug y retractarme sobre Disney y todo eso. Pero una vez que terminó, realmente estoy muy agradecido de que pudimos hacerlo. Fue increíble. Pero mientras pensaba en esta lección y la preparaba, estaba pensando en estar preparados
¿Y estamos preparados para entrar en la eternidad? ¿Estamos preparados para salir por esa puerta en 1 hora o así? Ojalá no tanto tiempo, pero ¿estamos preparados para entrar en esta próxima semana laboral y dejar que nuestra luz brille? ¿Estamos preparados para hacer eso? Necesitamos estarlo, ¿verdad? Necesitamos estar preparados para ser como Cristo cada día, cada hora de cada día. Hablamos sobre tener una mentalidad espiritual esta mañana. ¿Sabes? Eso debería ser lo que nos impulse cada día cuando nos levantamos. Pensemos en Dios como lo primero, y a menudo a lo largo del día pensemos en cómo podemos servirle mejor. Y luego, cuando nos acostamos a descansar por la noche, pensemos en Él. Pero mientras reflexionaba sobre esta idea de estar preparados, no pude evitar pensar en el Señor, y en todas las parábolas que nos dio que hablaban de personas que estaban preparadas y personas que no lo estaban. Así que en un momento vamos a hablar de Noé nuevamente. Pero antes de llegar a Noé, quiero leer del capítulo 25 de Mateo, comenzando en el versículo 1. Así que si tienen sus Biblias con ustedes, Mateo 25. Comenzando en el versículo 1, y este es el Señor hablando. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Ahora bien, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite con ellas, mientras que las prudentes llevaron aceite en sus vasijas. Con sus lámparas, pero con el novio. Pero mientras el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el novio, salid a recibirlo». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «No, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas». Y mientras iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió y dijo: «En verdad os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». La parte que me trajo aquí fue la parte, y eso de alguna manera se remonta al arca y a las cosas que llevaron al arca de Noé. La gente no estaba preparada. Noé, su esposa, o Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Ellos eran los únicos que estaban preparados. Y lo que me impactó fue: ¿no sería terrible estar ahí afuera golpeando la puerta? Como estas 5 vírgenes que no trajeron aceite con ellas. No estaban preparadas para cuando llegara el novio. El novio es Cristo. Las vírgenes representan su iglesia. Representan a las personas. Necesitamos estar listos. Necesitamos estar preparados para encontrarnos con Cristo, para entrar en ese gran banquete de bodas. Ellos lidiaron con esto en los días de Noé. Leemos en Pedro. Y en uno de los escritos de Pedro, Cristo predicó a aquellos que estaban en prisión. En ese momento estaban en prisión. Una vez que Pedro estaba escribiendo esto, porque habían muerto hace mucho tiempo, estaban en ese mundo de Hades, donde estaban el hombre rico y Lázaro. Pero a esas personas de los días de Noé se les había predicado la palabra. Pero no lo hicieron. Dejaron que entrara por un oído y saliera por el otro. Era como decía Danny Bruce esta mañana, que no estaban. No estaban enfocándose en lo que necesitaban enfocarse. No estaban,
no estaban preparándose. Cada día que Dios nos da aquí en la tierra es otro día que podemos prepararnos para encontrarnos con Él. ¿Verdad? Creo que sí. Él quiere que estemos preparados. No quiero ir al cielo y encontrarme golpeando la puerta, y que el Señor diga, nunca te conocí. Eso es terrible. Eso es lo que estas personas estaban haciendo aquí. Y cuando entras en el arca, es tan genial porque es enorme. Pero en el interior, básicamente, intentan explicar desde la creación hasta ahora, o al menos hasta la venida de Cristo y su ministerio, y, 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 y llegar a Cristo obedeciendo el Evangelio. Pero en cada punto al que vas, mientras caminas por el arca, ¿sabes? Subiendo al segundo piso, por supuesto, ves a los animales y cómo cuidaban de los animales pero también ves cosas en la pared y ves, es como un museo básicamente es lo que es. Y es un lugar de aprendizaje, sobre lo que el arca, cómo habría sido. Te da una perspectiva. ¿Sabes? Cuando leemos sobre el arca, muchas veces desde niños, lo aprendemos desde temprano, aprendemos sobre Noé y el diluvio. Pero esto realmente te lo hace entender y te ayuda a comprender todo lo que implicó. Pero mientras lo recorres, te contará la historia de la humanidad y cómo todos estaban haciendo el mal, no cosas buenas. Y luego mostró imágenes de personas haciendo cosas horribles, matándose entre sí, matando la creación de Dios. ¿Sabes? Una de las cosas que mostró fue gente cazando los animales de Dios y simplemente matándolos por deporte. Y, y es como, ¿sabes? Sabemos sobre los animales que se han extinguido. ¿Sabes? El búfalo casi se extinguió aquí en América. Pero hay tantos animales que Noé y ellos tenían en esa arca y ya no están aquí por cualquier razón, pero simplemente, cuando caminas por ahí, te muestra y te cuenta cómo las cosas se habían puesto tan mal. Pero al pensar en por qué esas personas se perdieron, ¿qué podrían haber hecho para estar en una mejor situación? Estábamos pasando por ahí y yo estaba tomando fotos y me detenía. Y Marta. Y ellos probablemente estaban cansados de que yo dijera, oye, tengo que tomarles una foto. Pero, algún día voy a hacer un álbum. Necesito hacer eso. Pero, una de estas imágenes era esta escena horrible de gente muriendo y simplemente siendo. Las olas llegando, ya sabes, y mamás sosteniendo a sus bebés, y yo solo pensaba para mí mismo, ya sabes, al principio pensé, voy a tomar una foto de esto. Luego pensé, no quiero tomar una foto de esto. No quiero recordar esto porque es tan malo. Pero necesitamos saber cosas así. Necesitamos saber, como adultos, que hay una diferencia entre el bien y el mal. Y esto era. La gente estaba haciendo, Dios dijo que solo imaginaban el mal todo el tiempo. Y yo estaba como, no quiero tomar una foto de esto. Esto es malo. Pero, ¿qué cosas debieron sentir en ese momento cuando se cerró la puerta? ¿Sabes? Las 5 vírgenes que se quedaron sin aceite no estaban preparadas. Toda esa gente en los días de Noé. ¿Sabes? Noé subió al arca 7 días antes de que comenzara a llover, y todos se burlaban de él y lo ridiculizaban, y muestran un pequeño video allí en el arca. ¿Sabes? Y solo puedo imaginar lo que la gente pensaba de Noé, ¿sabes? Como cristianos,
¿Qué piensa la gente de nosotros? ¿Sabes? Se burlan, nos ridiculizan. ¿Sabes? Ellos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están? ¿Por qué están sacrificando el placer y las cosas mundanas y el disfrute de esa manera para reunirse aquí el domingo por la mañana durante 2 horas, o el domingo por la noche durante 1 hora, o el miércoles por la noche durante 1 hora, o el lunes por la noche para la transformación, o el estudio bíblico cualquier noche de la semana? ¿Por qué vas? ¿Por qué vas? Ya sabes, a ayudar a alguien que necesita mover un mueble o toda una casa. ¿Sabes? Están locos. Están haciendo su cosa loca. Yo voy a salir a ganar dinero, voy a ver todos los partidos durante la iglesia y lo que sea. Pero pensaban lo mismo de Noé. Se reían de Noé cuando Noé estaba construyendo ese barco durante 100 años o más, el tiempo que haya tomado, ¿sabes? Pero cuando esa puerta se cerró, ya no se reían. Cuando las puertas se cerraron, y empezó a llover, ya no se reían. Estaban sufriendo. Deseaban haber estado preparados. ¿Qué sienten los perdidos? ¿Cuáles son algunas de las emociones que sienten las personas perdidas? ¿Sabes? Puede que haya algunos en esta sala ahora mismo que se sientan perdidos. Para ser honesto contigo, cuando subí a esa arca estaba oscuro. Y pensé, ¿qué estoy haciendo subiendo a esta arca? Y vamos a caminar por aquí, y mira, parece una cueva cuando entras por primera vez, pero se abre. Se abre y ves cosas, pero ¿sabes qué? Las personas perdidas sienten miedo. Nosotros como cristianos no tenemos que temer. Dios no quiere que temamos. Él quiere que esperemos con ansias vivir una vida cristiana aquí en la tierra, pero también vivir con Él eternamente. Y leí algo no hace mucho, fue recientemente, sobre cómo hasta creo que los 70 o algo así, salió un libro en los 70 que era como realmente cambió la forma de pensar de las personas sobre la muerte. La gente se asustó muchísimo con la idea de morir después de que se escribió ese libro. Y hasta ese momento, las culturas de todo el mundo, y especialmente las culturas cristianas, deberían estar esperando con ansias ese momento. ¿Sabes? Pablo hablaba de, ya sabes, estar esperando con ansias. Reunirse con el Señor y estar con el Señor. Si Él se quedara aquí, sería genial para la Iglesia y podría crecer un poco más. Pero va a ser aún mejor estar con Cristo. Pero las personas que están perdidas tienen miedo. Tienen miedo cuando esa puerta se cierra. No hay miedo igual. Quiero decir, no puedo imaginar un sentimiento de desesperanza. Piensa en la desesperanza que tenían. Eso es una cosa. Como cristianos tenemos esperanza. Pablo nos dice en 1 Corintios, fe, esperanza y amor. El mayor de ellos es el amor. Eso es en lo que se basa nuestra fe. Fe y esperanza y amor. Pero esos están perdidos, o sin esperanza, y ni siquiera se dan cuenta. Muchas veces nos enredamos tanto en las cosas del mundo. Ellos estaban mirando, ya sabes, cosas mundanas, y Noé se estaba preparando. Se estaba preparando para construir el arca y salvar a la gente. Dios quería salvar a la gente. Soledad. Personas que están perdidas, solas, soledad. Dios no quiere estar solo. Nos dijo eso desde el principio. ¿Sabes? No es bueno que el hombre esté solo. Por eso hizo a la mujer. ¿Crees que las personas perdidas en el día del juicio van a tener remordimientos? ¿Crees que van a lamentar tal vez no haber hecho algo que deberían haber hecho?
Una cosa, ese libro hablaba de eso. No puedo recordar el nombre del libro ni nada. Creo que fue escrito en los 70, como dije antes, pero... Creo que una cosa que hizo fue poner a la gente en un estado de no realidad, como nunca voy a morir, simplemente voy a estar aquí para siempre, voy a vivir al máximo, voy a hacer lo que necesito hacer. Pero creo que los que estaban fuera de ese barco, fuera del arca, algunos probablemente estaban tratando de entrar y algunos de ellos, esas 5 vírgenes, estaban golpeando la puerta, diciendo, Señor, Señor. Y él decía, el Señor dijo, no os conozco, tuviste mucho tiempo para buscarme, para pedir y buscar y llamar. Así que creo que fue un golpe de realidad para él. Y a veces vivimos en ese mundo de, ya sabes, nunca moriré. Sabes, simplemente voy a ir a casa y las cosas van a estar bien. Y pero tal como dijo el Señor, no sabemos la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Cuando Noé no sabía cuándo vendría el diluvio, pero se estaba preparando y el Señor le dijo, Oye, ahora es el momento de cargar. Y una cosa de la que hablaron allí en el arca, hablaron de cómo el padre de Noé, Lamec, había fallecido 5 años antes, y Matusalén, el abuelo de Noé, tenía 969 años. Él había fallecido ese año. Sí, ese fue el año en que falleció. Así que, por la gracia de Dios, no tuvieron que experimentar eso. Ya estaban en el paraíso. Pero Noé, él se preparó. Ya sabes, quiero mirar algunas cosas sobre Noé. Quiero mirar la fe de Noé. Quiero mirar la obediencia de Noé. Y quiero mirar la salvación de Noé. Acompáñenme en sus Biblias a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 se llama un capítulo de fe, porque leemos mucho sobre hombres fieles de Dios, mujeres fieles de Dios, que siguieron a Dios fielmente y los tenemos como ejemplo, los tenemos como una nube de testigos. El hermano Timmy Allen envió ese mensaje esta mañana sobre la fiel nube de testigos. Y yo pensé, hombre, esto va muy bien con lo que estoy hablando en este momento. Noé es solo un ejemplo. Sé que todos han leído ese capítulo antes, pero el capítulo 11 de Hebreos es tan bueno. Pero Noé, leemos sobre él en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, siendo advertido divinamente de cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Entonces, Noé fue advertido, se preparó, construyó un arca para salvar a su familia. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestras familias? Puedo mirar alrededor ahora mismo y veo hombres cristianos fieles que están haciendo mucho. Veo mujeres cristianas fieles que están haciendo mucho por sus familias. Eso mismo, que Noé no lo estaba haciendo solo para salvarse a sí mismo. Y nosotros tampoco deberíamos. Deberíamos hacerlo por nuestras familias, deberíamos hacerlo por las personas con las que nos encontramos, porque Dios los ama tanto como nos ama a nosotros. Dios no muestra parcialidad. Él quiere que todos sean salvos.
Quería que todos fueran salvos en aquel entonces, igual que ahora, y es paciente. Él es paciente. Fue paciente. Fue paciente en los días de Noé. Permitió todas esas décadas para que el ejemplo de Noé y la predicación de Noé de alguna manera tocaran el corazón de alguien. ¿Cuánto tiempo, sabes, cuánto tiempo me tomó escuchar la palabra de Dios antes de convertirme en cristiano? Y sabes, no fue de inmediato, pero queremos esa palabra. Queremos que la palabra crezca dentro de nosotros, ¿verdad? Queremos que crezca. Y luego, como esta mañana en la clase del hermano Danny Bruce, él mencionó el fruto del Espíritu. Cuando pensamos en el fruto del Espíritu, son cosas que el Espíritu está haciendo a través de nosotros. Estamos mostrando amor, estamos mostrando bondad, estamos mostrando alegría. Tenemos algunas vides de muscadina en el jardín y, empezaron a producir el año pasado, y si alguna vez has comido muscadinas, sabes que son buenas y dulces cuando empiezan a madurar. Y salí esta mañana y había algunas, están empezando a madurar y arranqué una, y estaba muy dulce. Y, pienso en la fruta. Cuando piensas en el fruto del Espíritu, piensa en esa fruta cayendo al suelo, este otoño, ¿sabes? Y este verano, duraznos cayendo al suelo. Sabes que ese árbol está dando fruto. Así es como queremos ser. Queremos que nuestras vidas sean como un árbol frutal que está sobrecargado, lleno de fruta, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Sí. ¿Sabes? Noé es una cosa para Noé. Escuchar el mandato de Dios. Llenarse de temor reverente. Pero, ¿qué hacemos cuando escuchamos el mandato de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Cómo funciona el temor reverente y escuchar? ¿Cómo funciona todo eso? ¿Significa eso que debo escucharlo y luego salir por la puerta y seguir haciendo lo que estoy haciendo? ¿Seguir viviendo para el mundo? No. Eso significa que debo actuar. Y Noé lo hizo. Noé mostró obediencia. Él obedeció porque sabía que Dios le estaba diciendo la verdad. ¿Sabes? Una cosa que aprendemos sobre el arca de Noé. Una cosa que vemos cada vez que llueve, después de una lluvia o incluso antes de una lluvia a veces, veremos esa promesa que Dios puso en el cielo. Y estos niños, ellos pueden decirnos qué es. Le dio a Noé una señal. Dijo: voy a poner mi arco iris en el cielo y esto va a ser una señal para el mundo. Cada persona, desde ahora hasta el fin de los tiempos, sabrá que no destruiré la tierra nuevamente con agua, pero debe ser una señal de que cuando lo veamos, pensemos en cómo Noé y su familia creyeron en Dios y obedecieron a Dios, se prepararon y Dios los salvó. Volvamos a Génesis capítulo 7. Miremos esto por unos minutos. Génesis capítulo 7. Versículos del 1 al 6. Entonces el Señor le dijo a Noé: entra en el arca. Espera un segundo, necesito leer algo. Antes de leer esto, necesito leer Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, del 5 al 9. Génesis capítulo 6, del 5 al 9. Entonces el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces el Señor dijo: destruiré al hombre que he creado de la faz de la tierra, tanto al hombre como a la bestia, al reptil y a las aves del cielo,
porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la genealogía de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto. En sus generaciones, Noé caminó con Dios. Así que tengo que creer que la gracia que Noé encontró, que Dios encontró en Noé, o que Noé encontró gracia a los ojos del Señor, tenía que ver con la manera en que Noé seguía a Dios. No hay otra respuesta para ello. Él fue hecho como cualquier otro hombre en la tierra, pero caminó con Dios, siguió a Dios, hizo lo que Dios dijo que hiciera, sabía que Dios sabía lo que era mejor para él. Y sabes, estoy a punto de cumplir 45 años, y hay personas aquí, más jóvenes y personas mayores aquí, pero todos somos hijos de Dios, ¿sabes? No importa cuántos años tengamos, Dios nos ve como niños. Nos mira como Trent mira a Libby, o como yo miro a McKinley, o como cualquier padre o abuelo aquí mira a los niños. Nos ve como adultos crecidos, pero como niños, y nos cuida como a niños. Nos da tanto, nos bendice tanto. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé fue recompensado por su obediencia. A diferencia de esas 5 vírgenes que no estaban preparadas para encontrarse con el novio, Noé encontró la salvación a través de su obediencia. Acompáñenme a Génesis capítulo 8. En Génesis capítulo 8, versículo 1, antes de leer esto, quiero que pensemos en algo. ¿Sabes? Muchas veces pensamos en las tormentas de la vida y las cosas que suceden en la vida y las tormentas de la vida, y pienso en el Señor. En medio del mar de Galilea en ese barco, y cómo les decía a sus discípulos, oh hombres de poca fe. Pero yo nunca pensé en Noé hasta ahora. Piensa en esa tormenta que estaba ocurriendo fuera del arca durante 40 días y 40 noches. Eso tenía que ser una tormenta como ninguna otra que hayamos visto. Ayer en las noticias vi los huracanes en el Atlántico, y no sé dónde están ahora, no lo he visto esta mañana, pero dijeron que es una categoría 5, con vientos de 150, 160 millas por hora. ¿Te imaginas estar en esa arca y todo lo que estaba pasando afuera? Noé tenía que tener mucha fe, amigos. Tenía que tener una fe y confianza serias en el Señor. Con todo lo que estaba pasando afuera. Y sabes, no tienes que ir al arca y verlo. Puedes creerlo sin verlo. Mucha gente lo ha creído mucho antes de que construyeran el arca allá, hace 10, 15 años o cuando fuera. Pero es genial ir allí y entrar, verlo desde afuera y luego entrar. Y pensar en Noé y en todo lo que estaba pasando fuera de esa arca. Y él estaba a salvo. Estaba a salvo en el arca. Dios había salvado a Noé y a su familia. Génesis capítulo 8, versículo 1. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los seres vivos y de todos los animales que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas. Disminuyeron. ¿Sabes? Dios nos recuerda. Envió a su Hijo Jesús para ser un sacrificio perfecto por nuestros pecados, para morir por nosotros en la cruz y derramar su sangre. Acabamos de recordar la cruz.
recordamos el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Él nos recuerda hoy, tal como recordó a Noé y a todos. En el pasado, y podemos confiar en Él, podemos tener fe, podemos confiar en Él, podemos obedecerle y las promesas de Dios. Dios es el único. Si te has dado cuenta, ¿quién ha sido alguna vez engañado? ¿Quién? ¿Quién ha sido alguna vez engañado? O con una mentira piadosa, o como quieras llamarlo. Dios. Dios es el único que no miente, y Él cumple sus promesas. Y ha provisto un camino de salvación para nosotros. Estaba leyendo un comentario en uno de Pedro. ¿Sabes cómo habla de cómo ahora el bautismo nos salva a través del agua? Noé, Dios puso esa agua. Esa fue una forma de salvación. El arca está de este lado del agua. El mundo está de este lado del agua. Los cristianos están de este lado del bautismo. Los no cristianos están de este lado del bautismo. Hay algo que cada uno de nosotros puede hacer. A medida que crecemos, estudiamos y aprendemos más sobre Dios, podemos obedecerle. Podemos confiar en Él. Podemos saber que al final Él nos proporcionará la salvación. Si hay alguien aquí esta mañana que necesita tener un estudio bíblico, saben que estamos aquí para ustedes. Estamos aquí. Tenemos hombres, tenemos ancianos, tenemos diáconos, tenemos ministros, tenemos mujeres que conocen la Biblia. Escuché una gran ilustración el otro día sobre una mujer que enseñaba la clase bíblica para niños. Y este predicador que estaba en sus 80. Había pensado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cómo puedo explicar eso a la gente. ¿Cuál es una buena manera de explicar eso? Él fue a una de las esposas de los ancianos que había estado enseñando a niños durante años, y ella dijo, ¿sabes? La manera en que lo explico a los niños es que tienes un huevo. El huevo es uno, tienes la cáscara, tienes la clara y tienes la yema. Pero es todo uno. Y él simplemente dijo, eso es tan simple, pero tan bueno. Tenemos maestros aquí todos, tenemos maestros de la Biblia que estarían encantados de estudiar con cualquiera que quiera aprender más sobre la Biblia. Porque, al igual que hemos estado haciendo en nuestra clase de los jueves por la noche con los ancianos, diáconos y ministros, hemos estado aprendiendo, ¿verdad? No lo sabemos todo. No lo sabemos. Es como dijo Danny Bruce antes en clase. Si crees que lo sabes todo, es mejor que vuelvas a estudiar un poco más. Creo que Toby Keith tenía una canción así. Ojalá hubiera sabido lo que sé ahora. ¿Sabes? Él pensaba que lo sabía todo cuando tenía 17 años y no lo sabía. Él no lo sabía. Ya sabes, si Dios ofrece una manera para que seamos salvados, al igual que Noé, al igual que todas las personas en el Nuevo Testamento de las que leemos, para alguien aquí esta mañana que necesita arrepentirse, confesar a Cristo, su Hijo del Dios viviente, y ser sepultado con Él en el bautismo para la remisión de los pecados. ¿No vendrás mientras juntos nos ponemos de pie y cantamos?